La clave del éxito, con Estrella Fuertes. Saludos en estos días del último mes de 2020 en que diversos países empiezan a administrar ya vacunas. En breve llegarán a España, pero ya están, por ejemplo, en Reino Unido, donde este martes 8 de diciembre es el Vaccine Day, el día de la vacuna en sus 4 naciones. El país aprobó ya la vacuna de Pfizer-BioNTech y el mundo mira allí, a Reino Unido, donde arranca esta campaña, la más importante de nuestra historia. Y allá en Windsor, una bonita ciudad del condado de Berkshire, está mi querido colega especialista en innovación y autoliderazgo, Mati Gemmi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Estrella, pues muy bien, la verdad es que con la sensación mixta entre Navidades y entender qué es lo que, no tanto lo que se puede, sino lo que se debe hacer. Y bueno, pues aparte encantado de estar aquí para compartir contigo, con tus oyentes. ¿Y cómo estás viviendo esta llegada de las vacunas que se van a poner ya esta semana en el país donde vives, el primero en autorizar un antídoto contra el coronavirus? ¿Cómo se percibe? Creo que antes me comentabas que habías estado este puente, habías salido a la calle y que algo raro. Cuéntanos. Bueno, respecto a lo que es la vacuna en sí, la verdad es que tampoco sin grandes expectativas, en el sentido de sabemos que va a empezar primero las personas mayores y la gente en grupos de riesgo y los profesionales de la salud, y que poco a poco nos irán luego contando al resto de la población. Entonces, en ese sentido, tampoco sin poner expectativas, porque además uno de mis aprendizajes vitales, si quieres de alguna manera vivir mejor, es en lugar de expectativas tener aprecio por lo que ocurre, ¿no? Agradecer que se esté trabajando en ello, que estén avanzando, en lugar de y cuándo me toca a mí, cuándo voy yo, y bueno, un poco la actitud que históricamente tienes si no te das cuenta de este aspecto tan importante. Por lo demás, sí, lo que te comentaba antes era que estuvimos el fin de semana aquí, como no hay puente, no tenemos la sensación como en España, aunque ayer era, por cierto, y hago aquí, no sé cómo se dice, hago orgullo patria, que fue el Día de la Independencia de Finlandia. Ayer se conmemora el año 1917, fue la Independencia de Finlandia, y es el día en que se pone en la ventana 2 velitas y se celebra la independencia. Y ayer salimos aquí a dar una vuelta y a hacer algunos recados, y vimos que había en la calle pues mucha más gente de lo que imaginaba, algunos con máscara, otros sin, porque aquí no es obligatorio en la calle, solamente en tiendas, y una sensación un poco de, bueno, casi como que la cosa vuelve a su ser, ¿no? Y hablábamos mi mujer y yo que parece, por un lado es legítimo desde el punto de vista de queremos que las cosas bueno, pues sean lo que fueron, ¿no? Es algo que se puede entender ahora, aunque no puedes ignorar lo que sigue ocurriendo y lo que ya se sabe. Tenemos mucho más conciencia que la primera oleada, y yo creo que hay veces que la gente directamente prefiere no tener en cuenta la información disponible que hay, ¿no? Sí, hablabas de que es para ti más interesante el aprecio que las expectativas, y las expectativas son el principio del fin. Dicen las autoridades, y además es curioso que esta frase se repite entre unos gobernantes de un país y también de, por ejemplo, Reino Unido, pero la vacuna va a tener un impacto marginal este invierno, no va a reducir esas hospitalizaciones a corto plazo. De hecho, va a suponer, dicen quienes están en ello, va a suponer más presión en hospitales, en la atención primaria. Por tanto, si miramos el aprecio, si miramos el hoy, si vemos eso que estás viendo, ¿no? En las calles, tanta gente, como un poquito hemos de mirar a los errores, que es de lo que vamos a hablar hoy, de si eso va a ser un error, de cómo prevenirlos, de si hay que mirar primero si es un fracaso. Vamos a hablar de todo ello, pero que de entrada da una preocupación, porque ya antes nos ha ocurrido que cuando hemos vuelto a salir a la calle, a hacer vida normal, entre comillas, pues hemos visto que ha sido un error, porque se produjo una segunda ola y ahora se teme una tercera. Sí, bueno, yo no sé si llamarlo error. Hay una frase de uno de mis mentores que me gusta mucho que dice: un error es el hueco entre lo que esperas que ocurriese y lo que está ocurriendo. Es decir, nuestra percepción de realidad siempre es parcial y siempre lo será. Siempre hay muchísima más información, infinitamente más información disponible de la que somos capaces de captar, y por tanto, con nuestra percepción, nuestros análisis, nuestras decisiones, planes y decisiones que tomamos, tratamos de anticiparnos al futuro y crear una realidad a base de acciones. Lo cierto es que, como dice, creo que era Cassius Clay, ningún plan resiste el contacto con el enemigo, ¿no?
Entonces, al final siempre los planes no dejan de ser teoría. Hasta que no te pones en marcha no ves lo que no has tenido en cuenta. Y por tanto, lo que solemos llamar errores para mí son aprendizajes. Lo que sí que vemos y hay que considerar, tener en cuenta, es que este fatídico virus se ha llevado ya más de 1,5 millones de personitas y a esta hora superamos ya los 66 millones de contagios conocidos en el mundo, donde tenemos datos, que hay muchos otros lugares donde no hay datos. Así que vamos a ir al tema de hoy, empezando un poco por lo colectivo y después vamos a ir a lo importante, que es cada persona, porque es la suma de cada comportamiento, de cada actitud, es lo colectivo al final, ¿verdad? Y vamos a hablar de ello, de aprender de los errores, de esa palabra tan temida que es el fracaso. ¿Cómo concibes el fracaso en su significado? Desde tu mirada, como especialista en autoliderazgo, como consultor, como coach, ¿qué es para ti el fracaso? Bueno, realmente para mí el fracaso solo es una palabra inventada que creo que no existe, que creo que no es real. Y sé que alguno dirá, bueno, ya, es muy bonito y diré, no, yo antes sí pensaba que existía, antes, y de hecho muchas veces me he dicho a mí mismo, soy un fracaso, o aquí he fracasado, o esto es un fracaso, pero eso solo, lo que he descubierto, solo lo dices cuando no eres consciente de lo que realmente está ocurriendo. Es decir, una de mis frases favoritas del pasado, por suerte para mí, es decir, esto es un desastre, esto está fatal, es un desastre. Y curiosamente, a medida que pasa el tiempo, y el tiempo a veces estamos hablando igual de horas, o de días o de semanas, lo que parecía un desastre traía una lección escondida, ¿no? Era algo que en ese momento solamente puse el foco en una parte de la información, decidí interpretarlo como que estaba mal y automáticamente le puse una etiqueta a la que sabía, o hoy sé que estaba abonado, en el sentido de que para mí era un hábito. Cuando algo llegaba a un nivel de, vamos a decir, disgusto respecto a lo que yo esperaba, para mí era un hábito generar el pensamiento de esto es un desastre. A medida que he ido aumentando mi nivel de consciencia, a medida que he ido aprendiendo, a medida que he ido invirtiendo más tiempo en entender cómo me lidero, cómo gestiono mis momentos, cómo tomo conciencia de mis emociones, lo que he ido aprendiendo es que tenemos dos opciones. Esperar a que el tiempo nos ayude a ver el lado que no estamos viendo de esa realidad que es neutra. La naturaleza es neutra, la naturaleza no va diciendo soy un desastre, me he quemado, qué mal. Se sabe que en Estados Unidos los bosques de secuoyas sobreviven porque los incendios que hay queman el resto de bosques alrededor, el resto de árboles, y las cenizas son la forma en que la secuoya se alimenta y ellas tienen una corteza que resiste más el fuego. Cuando eso se descubrió en Estados Unidos se dejó de apagar incendios en ciertas zonas porque se sabía que de lo contrario las secuoyas desaparecerían. Pero sin embargo, el humano, que es el que hace el juicio, la persona, es el que decide si está bien o está mal, cuando en el fondo ni está ni bien ni mal. La realidad está, simplemente. A pesar de que a veces nuestra ética nos hace decir que esto es mal, está bien. Y yo siempre digo un ejemplo, para no irme a extremos de los que mucha gente puede estar pensando. Evidentemente, un accidente de avión es terrible cuando lo vemos en primera instancia lo que ocurre. La parte que es beneficiosa es que llevando una caja negra te da información para que el siguiente avión sea más seguro. Y hoy en día volamos en avión de una forma mucho más segura que hace 50 años por el hecho de que hemos sabido leer las lecciones de cada infortunio que ha habido. Por tanto, lo que parece que es malo, luego podemos ver que tiene su parte buena y en realidad no es malo ni es bueno, es neutro y le damos lecturas en función de qué parte de la realidad miramos. Y por muy teórico que parezca, yo sé que todo el mundo le ha pasado esto y por eso lo digo con tanta, no diría vehemencia, pero convicción. No hay más que mirar nuestro propio pasado, ¿no? En el momento en que sufrimos de algo en un instante pensamos que es negativo, pero cuando pasa el tiempo hay un refrán que dice el tiempo lo cura todo y no es un refrán baladí, o sea, está ahí porque no es que lo cure, es que te da la lectura neutra que en el momento no supiste dar. Hoy en día nos hemos acostumbrado a tener tantos medios. Si se va a internet te enfadas, si no te dan hora a tiempo te enfadas, no te das cuenta de la suerte que tienes vivir en esta sociedad, de apreciar todo lo que está ocurriendo, de que tus impuestos se traduzcan después en hospitales médicos, gente preparándose, etcétera. Pues vamos a esa mirada, pero de lo que es error, de lo que es fracaso, pero desde cada persona, desde lo individual. A partir de asumir que la realidad es neutra, como explicabas, y que nos pasan muchísimas cosas, aquella típica frase de si volviera atrás cambiaría las cosas.
¿qué te sugieren? Esa frustración de cuando consideramos que hay un fracaso, porque aquello no lo teníamos que haber hecho de otra forma. ¿Cómo deberíamos entender los errores? ¿Cómo deberíamos comprender eso a lo que le llamamos quizás erróneamente fracaso? Yo creo que si volviese atrás haría lo mismo que he hecho porque no sé las consecuencias que tiene lo que voy a hacer. ¿Mm? Es decir, si volviese atrás con lo que sé, lógicamente, es como regreso al futuro, ¿no? Si me voy al futuro, compro las revistas de apuestas, me vuelvo a 20 años atrás y apuesto a caballo ganador, claro que todo el mundo lo haría. Pero es que si volvieses atrás tendrías el mismo nivel de información, conciencia que tenías en el momento que tomaste tus decisiones. No puedes cambiar lo que en ese momento tenías porque no tienes acceso al futuro, no tienes acceso a información que luego adquiriste. Es decir, una frase bonita que suena interesante, ¿Mm? pero lo único que dice es que no estoy asumiendo que tomé la mejor decisión posible con la información que tenía. Claro, yo no creo que la gente diga, bueno, voy a tomar una decisión, me voy a comprar esta casa, pero estoy seguro que me voy a equivocar. Entonces, si lo haces, profecía autocumplida, vale, pues tú mismo. Pero si tu intuición te dice que no hagas algo, escucha a ver qué es lo que te está sugiriendo tu intuición, escucha a ver qué es lo que no estás teniendo en cuenta. Hay uno de las personas que yo sigo, es uno de los multimillonarios más reconocidos a nivel internacional por su capacidad de inversión en un tipo de fondos, en los que lleva 20 y pico años ganando. Y su frase favorita es, cuando llega a una situación específica, la pregunta es, ¿qué estoy ignorando? Uno de mis mentores, su frase favorita es, accede a tu ignorancia. Es decir, van por la vida sabiendo que les falta información y que tienen que buscar toda la que consigan acceder para que la decisión sea la mejor posible con la información que esté disponible y a la que sepan acceder. A partir de ahí, si no sale como esperabas, vale, me ha faltado esta información. ¿Es un error? No. No tenías esa información, no te diste cuenta, no eras consciente. Eso es una lectura para mí mucho más sana, que te hace crecer, que te hace aprender cada día. Lo contrario que suele hacer mucha gente es me quejo porque vaya porquería de decisión que tomé, o critico a los demás, o me siento víctima. Pero son tres comportamientos: la crítica, la queja, el victimismo, que lo único que indican es que tu nivel de conciencia todavía no es suficiente para asumir responsabilidad por tus decisiones y prefieres proyectar la responsabilidad en otros o en un exceso hacia ti mismo, que no es tampoco correcto, ¿no? Crítica, queja y victimismo son el pan de cada día, Mati. Sí, Por tanto, es un problema como muy generalizado. uno de los autores que yo sigo dice 2/3 de la población al menos, o sea, 66% de la población vive en un nivel de conciencia por debajo de lo que se llama, en el mapa de conciencia se llama el coraje, que es cuando asumes que tú eres responsable de tu vida, no los demás. No tus padres, no tu pareja, no tus hijos, no el gobierno, no tus jefes, no el entorno, no las enfermedades. Tú eres responsable. Me interesa mucho esta frase que dice ese multimillonario. Por cierto, no nos has dicho el nombre para seguirlo si alguna persona que nos escucha también le pudiera Pues apetecer. ¿Quién es? se llama Ray, R-A-Y, Ray Dalio, Vale. D-A-L-I-O, Ray Dalio. Ray Dalio. Pues como dice Ray Dalio, hay que buscar qué información he ignorado. Y podemos decir otras personas que lo dicen con otras palabras, pero que en todo caso vamos a quedarnos con esto porque mi pregunta es, a partir de esa información ignorada, quizás es donde se pueden corregir los errores, o dicho de otra manera, donde se pueden acertar las próximas decisiones. Exacto, es donde haces los aprendizajes. Una de mis frases favoritas que hace años, yo creo que no sé si la acuñé yo o no, la verdad es que me da igual, no es importante, pero la repito desde hace muchísimos años, es ensayo y aprendizaje. O sea, el refrán de ensayo y error, no el refrán, el concepto de ensayo y error creo que es responsable del bloqueo de mucha gente a la hora de ser creativos, a la hora de innovar, a la hora de probar, a la hora de aprender, porque nadie se quiere equivocar, todo el mundo lo quiere hacer bien, legítimamente, es algo muy sano. Pero si piensas que para llegar al objetivo tienes que hacer ensayo y error y no te quieres equivocar, entonces no haces nada. Dicho en nuestra metodología, defiendes tu zona de confort, o sea, le pones más ladrillos al muro porque no quieres ir más allá. Ahora, si te das cuenta que es ensayo y aprendizaje, cada vez que hago algo tengo la oportunidad de aprender y es una actitud vital, es una actitud en la que sabes que es inevitable el hacerlo así. No hay otra forma. La humanidad no hubiese llegado hasta donde está si no hubiese ocurrido este tipo de actitud. Entonces, cuando lo abrazas, ese concepto, es muy fácil avanzar y aprender cada día, ir con la mirada abierta de, vale, ¿qué estoy ignorando aquí? Y cuando sale como quiero, celebro, y cuando no, digo, ok, gracias, y aprendo. Claro, hay una relación directa entre las emociones y la toma de decisiones.
Ujú. Y a mí me gustaría que habláramos de ello, porque a partir de esas emociones vamos a poder reconocer esa información ignorada o que ocurre algo como mínimo, unas sensaciones incómodas, unos miedos, unas alegrías, lo que sea. Y Ujú. hay muchísima información, pero se ha hablado de cómo esas emociones son condicionantes de la toma de decisiones acertadas. E incluso se pone algún ejemplo de personas que, pues personas de negocios, empresarios, de casos que después de, a pesar de tener cocientes intelectuales altísimos y capacidades y conocimientos y másters y todo lo que quieras, cometían los mismos errores y se descubría que era una falta de o una dificultad de reconocer las emociones. Vamos a hablar de ello. ¿Qué papel tienen las emociones en la capacidad de hacer que al final se aprenda de los errores y se tomen decisiones acertadas en nuestras próximas acciones, por ejemplo? Bueno, para empezar, algo importante que no mucha gente sabe fuera del mundillo del lo que es el autoliderazgo y desarrollo personal y demás, es que las emociones son mecanismos de supervivencia que han traído a los seres humanos e incluso a los animales como especies a donde están. Es decir, gracias a tus emociones has conseguido evitar peligros, has conseguido tener energía. El miedo, por ejemplo, lo que está diciendo es, em, por aquí hay algo que me preocupa, aquí hay una amenaza. Y lo que haces es que estás atento. Ahí, como dice, hace poco leí y me gustaba la frase, el miedo es una pérdida potencial. Y como no quiero experimentar la pérdida, lo que hago es que observo al menos más en detalle. Eso sería el ideal. Otra cosa es cuando tengo miedo al miedo. Pero en general el miedo es una emoción que tiene una parte muy importante para informarnos. La rabia es lo que está ocurriendo, no es lo que esperaba. Y la rabia te da más energía que el miedo. La Ujú. tristeza es una emoción que lo que te está diciendo es que he perdido algo o alguien y necesito hacer mi duelo. Y así cada una de las emociones tiene su propio sentido en la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Y de hecho a veces se dice en el popular, ¿no? No tomes decisiones cuando estés con un alto nivel emocional. Ajá. ¿Qué significa? Que si no estás sereno, si no estás tranquilo, si tienes una intensidad alta en emociones que solemos llamar desagradables, en realidad ni siquiera deberíamos decir disfuncionales, porque el miedo no es disfuncional. No, El ajá. miedo es algo que está ahí, Y es que te necesario informa. también. Ujú. Claro. Otra cosa, quizá podríamos decir que si ya podría ser disfuncional el miedo al miedo. Quizá ahí se podría llegar a decir, pero el miedo Ajá. per se no es algo negativo, es algo muy Bien. sano que te está informando. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender las emociones y las decisiones? Que si no me doy cuenta de qué decisión estoy sintiendo, incluso aunque no la sienta conscientemente, pero a veces Qué emoción quieres decir, verdad? ¿Qué emoción estás sintiendo? eso es, ¿qué emoción estás Ujú. sintiendo? A veces es simplemente dolor de estómago y tienes solamente la sensación, no tienes la emoción. O Ujú. mejor dicho, tienes la emoción pero no eres consciente de que es una emoción. Solamente es dolor de estómago o es dolor de cabeza y no te das cuenta de qué emoción está por debajo. Entonces, si vas a tomar decisiones y no te paras a pensar desde qué emoción la estás tomando, va a haber, para mí hay como dos tipos básicos de consecuencia. Si decido desde la confianza, lo que me va a permitir es explorar más allá de lo conocido, porque no tengo miedo de lo que pueda ocurrir, confío, la confianza al final es la capacidad de avanzar en una dirección determinada, ¿no? Tengo confianza para hablar en público, porque ya lo he hecho antes y sé que puedo hacerlo, lo confío en esa capacidad y lo hago. Pero cuando tengo miedo, mmm, pienso que voy a perder algo y por tanto no me atrevo a desarrollar una capacidad que tengo o latente Ujú. o que ya desarrollada, pero por alguna razón estoy experimentando una emoción que no me he dado cuenta de. Entonces, o me doy cuenta primero de la emoción, me paro a tomar conciencia de la emoción, o lo que va a ocurrir es que la decisión, y insisto, esto es muy parcial lo que voy a decir, pero para mí es como muy práctico, Ujú. si decido desde el miedo, no cambio nada, quiero que todo siga igual. Que dicho en términos nuestros es defiendo la zona de confort. Quiero Mm. tener razón, no quiero expandirla, no quiero aprender, no quiero añadir conocimiento nuevo, no quiero reinterpretar lo que estoy viendo. Básicamente quiero que el mundo siga igual. La típica frase de antes estábamos mejor. Me gusta Pues mucho recordar una de las frases que has dicho, profecía de lo que no quieres. Es eso, ¿verdad? eso es. Es así. Sí, Es decir, va a ocurrir lo profecía que del no futuro. quieres, ¿no? Precisamente. Exacto, Ujú. exacto. Y Estás poniendo el foco en ello. O sea, al final, esto es, aunque no quieras tomar decisiones, hay tres decisiones que tomas todo el día. ¿Dónde me enfoco? ¿Cómo interpreto esto?
¿y qué hago con ello? O sea, Mm. ahora mismo hay gente que estará escuchando esto y estará poniendo el foco en la parte de esto me sirve, y hay gente que está poniendo el foco en, mejor dicho, está poniendo el foco en cosas que le sirven y otros están poniendo el foco en cosas que no le sirven. A continuación, después de haber puesto el foco en una parte u otra de la información, estará interpretando esto es una pamplina o esto es muy interesante. Y a partir de ahí, la acción es, mira, me olvido de ello o lo quiero implementar, lo quiero averiguar más. Sí. Todo el tiempo está ocurriendo, aunque no nos demos cuenta. O sea, nuestros sentidos están ahí para ayudarnos a sobrevivir como mínimo y están poniendo el foco en diferentes sitios, el oído, el olfato, la vista, etcétera, ¿no? Entonces, si tomo una decisión desde el miedo, lo que hago es no querer hacer nada. Pero si tomo una decisión desde la confianza, que en el fondo está muy conectado con el amor incondicional, primero hacia mí mismo, luego hacia los demás, lo que estoy diciendo es, vale, ¿qué información está ahí fuera que estoy ignorando? A mí me gusta decir la idea de que la zona de confort solo es como un círculo dentro del que tú vives, en ese área concreta de tu vida, o si hablamos de la zona de confort general, vamos a decir, pero bueno, tenemos una zona de confort para cada cosa prácticamente. Y yo puedo tomar conciencia de que ese círculo se puede ampliar hasta el infinito, no hay límite a lo que puedo llegar a aprender, o prefiero pensar que con lo que ya sé me vale, que prefiero la certeza de lo que sé, que arriesgarme a aprender cosas que me desestabilicen, que me hagan conectar con emociones que quiero ocultar del pasado, que fueron dolorosas para mí, y al final lo que hago es que bloqueo el aprendizaje, bloqueo ampliar mi zona de confort, y es porque estoy teniendo miedo. Entonces, insisto, yo me suelo mover a la hora de explicar este concepto entre el miedo y la confianza. Hay más emociones, está la rabia, puedo también decidir desde la rabia, y a veces puede ser sano si sublimo la rabia en energía positiva. Pero si no la sublimo en energía positiva y la uso únicamente para en plan violento, otro día hablamos de esto, puede ser terrible. Claro. Incluso aunque solo sea verbalmente, no tiene por qué ser físicamente, ¿no? Ir a lo mejor se te estropea algo, tienes que abrir un grifo, tienes que soltar una tuerca de una parte de un coche, de una moto, una bicicleta, etcétera, en casa. Si lo haces con cuidado, desde la confianza, con el cariño, es posible que no te hagas daño. Si lo haces con rabia, es muy fácil que consigues abrir aquello, pero el golpe que te pegas en la mano después con alguna parte del entorno haga que sientas otra vez más rabia, te sigues enfadando y no te das cuenta que eres tú el que ha puesto la emoción al servicio de eso que ha ocurrido después, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces hemos hecho algo, cualquier cosa, cualquier tarea, desde la rabia y nos hemos hecho daño? Te has dado un golpe o se te ha caído todo, ha sido como peor, terrible, ¿no? Exacto, Desde la rabia ha sido peor e incluso te pasan cosas, tropiezas, pasan cosas, es como si esa ley de la atracción, no sé, de la que se habla, de que lo malo trae lo malo, ¿no? Sí. En realidad eres tú el que va creando la realidad, no te estás dando cuenta. Hay una cosa que descubrí no hace mucho que me ha encantado, es las emociones que compartimos, me da igual si son más agradables o más desagradables, me da igual si es amor, alegría, o aprecio, gratitud, o si es rabia, miedo, tristeza, culpa, vergüenza, las compartes porque es lo que te llevas dentro. Pensamos que son los demás los que están provocándolas. Y los demás lo único que pueden hacer como mucho es estimular que tú saques lo que ya llevas almacenado dentro y no has sabido cómo gestionar. Claro, cuando lees así las emociones, de repente es como, vale, asumo responsabilidad por ella. Pero si prefieres no creerte este concepto, la culpa tiene los demás. Claro. Les criticas, eres la víctima de te han hecho sentir rabia, te han hecho enfadarte, te han hecho estar triste, no te han dado lo que querías. Al final vives una vida, vamos a decir, ¿no? Cuando digo miserable, la gente conmigo se enfada, pero al final vamos a llamarla mediocre o ordinaria, comparado con la vida extraordinaria que puedes vivir cuando eres consciente de tus emociones, cuando eres consciente de cómo te lideras. Estamos en la recta final, ya pasa volando el tiempo con Mati. Me gusta recordar a la audiencia que Mati Gemi es autor del vídeo viral Te atreves a soñar, maravilloso, con más de 10 millones de visitas en su canal de YouTube, del libro que también tiene Hacia un nuevo paradigma, que es un libro que algunos oyentes ya nos han dicho que han leído y que les ha gustado, que además también ha escrito Alquimia de la Creatividad, que por cierto, no sé si ya tienes fecha de publicación, ya pronto me imagino. Sí. Bueno, dije en febrero, ¿verdad? Sí, lo dijiste, cierto. Para mi cumpleaños, para final de febrero. 25 creo que es, ¿verdad? Eso es. Y que además está ya pensando a lo grande en su nuevo libro. Hablaremos de ello. Ahora vamos a concluir sobre ese universo de los errores o posibles aprendizajes. ¿Cuál es el proceso? Cometemos un error, vamos a llamarle así, para nosotros, decimos, mira, hemos hecho esto, este trabajo ha salido mal, este negocio no ha ido bien. A partir de ahí, ¿qué propones, Mati? Ya un poco resumiendo,
¿Cómo te parece a ti que puede ser eficaz y vale la pena mirar liderarnos en este mundo, en este universo de los errores, para no entender el fracaso como se suele entender, sino como una oportunidad de aprendizaje? Bueno, hay un punto previo que es muy importante y que explicamos en nuestro modelo de autoliderazgo consciente, que es: si yo voy a hacer algo, puedo pensar que va a salir exactamente como yo quiero y solo tengo una visión en mente, o puedo decir, vale, voy a hacerlo con mi nivel de conocimientos y contemplo la posibilidad de que no salga como quiero. Vale. Esto es lo que se llama en nuestra metodología, bueno, no en nuestra metodología, lo que explicamos es un concepto que se llama el feed forward. El feedback, en castellano todo el mundo lo entiende, yo creo, la información que me llega de vuelta, la información que recibo de los demás, de la realidad. Este otro concepto, que se entiende mejor si pensamos en un aparato antiguo de vídeo o un reproductor de cassettes, es cuando tenías una tecla que le dabas para que se fuese hacia adelante. Eso sería el forward, ¿no? Hacia adelante, en inglés. Entonces, cuando yo estoy pensando lo que quiero que ocurra, estoy poniendo en mi radar información. Ese es el feed forward. Ese es el momento en el que yo estoy planteándome lo que quiero que pase. Cuando mi mujer estaba embarazada, había más embarazadas. Cuando tu hermana está embarazada, hay más embarazadas. Cuando tú llevas una muleta, hay más gente con muletas. Bueno, ya sabemos que no es así, pero en tu radar está esa información y por tanto la buscas inconscientemente en todo lo que ves. Si yo inconscientemente solo contemplo la posibilidad de que salga bien y no que pueda haber cosas que no estoy teniendo en cuenta, cuando ocurre lo que ocurre y no es lo que espero, entonces puedo llamarlo error. Si ya he contemplado la opción de que lo que pueda pasar me puede dar información de que me faltaba justamente eso, otra información que no está teniendo en cuenta, entonces es más probable que sonría y diga, esto es lo que necesito tener en cuenta. Y entonces decido aprender mucho más deprisa que si lo que hago es ir a etiquetarlo como un error, como un fallo, como un fracaso. Es decir, que ya antes de empezar podemos empezar a trabajar en cómo evitar que le llame error. De hecho, si después de escuchar esto que estamos compartiendo, alguien se queda con la idea de que ya no hay errores, sino aprendizajes en potencia, que tengo que saber encontrarlos, es posible que cambie su lenguaje, como hago yo. Yo no digo la palabra error prácticamente nunca. Hay un concepto que es a veces difícil de asimilar, no asimilar no con las palabras, sino de creerse, que a mí me ha llevado tiempo, y es: cuando quieras conseguir algo, actúa para conseguirlo, pero no te apegues al resultado. Es decir, no estés tan obsesionado con que tiene que pasar eso, porque es cuando es más fácil que no ocurra, porque de lo que tienes en realidad es miedo a que no ocurra. Y cuando tienes miedo a que no ocurra, tus decisiones no van a ser tan sanas. Mientras que cuando dices, bueno, voy a hacer lo que creo que hay que hacer y no me apego al resultado, no me obsesiono con que si no pasa va a ser un fracaso, va a ser una tragedia, simplemente no, hago lo que creo que hay que hacer. Y si no sale como espero, vale, pues voy a ver dónde estaba mi nivel de habilidad y conocimientos, y lo que me estaba faltando lo incorporo y vuelvo a insistir. Eso es lo que hace alguien cuando, imagínate, alguien que quiere aprender a tirar al arco o una diana. La primera vez igual se le sale la flecha a 20 metros de la diana. Y no lo considera un error, ¿verdad? Exacto, vale, pues este es mi nivel de conocimiento. Oye, y le pedirá a alguien, oye, dame feedback, enséñame. Cuéntame que no estoy haciendo bien. Yo no soy ningún experto jugador de golf. Tengo el peor hándicap que te pueden dar, porque es el único que te dan cuando empiezas, 36 creo que era. Y recuerdo cuando tenía clases con mi profesor que me decía, si la bola no sale recta es que el palo no ha impactado de forma perpendicular a la bola. Y es muy obvio, o sea, si yo le doy la dirección correcta, es física, al final la bola sale recta. Pero si la cara del palo llega girada, la bola va a ir en una dirección distinta. El feedback está hacia dónde va la bola. No te enfades con dónde va la bola. Piensa cómo has hecho tú con tu cuerpo para que no llegases con la cara del palo en la posición que toca. Esto es una metáfora de vida. Sí, es el que no juega al golf, ¿no? Igual no le llega, pero me da igual si piensa en una bola de billar y un palo de billar. O piensa en tu pie y una pelota de fútbol. O sea, si tú le pegas y no sale recto, es que le has dado mal. No, el problema no está en la pelota. O sea, deja de buscar culpables fuera de ti. Asume responsabilidad. Entonces, lo primero de todo es tomar en cuenta que mi nivel de conocimiento y habilidades es el que es. Y si no lo asumo, voy a empezar a buscar responsables ahí fuera, en lugar de aquí dentro. Ese es el paso número 1. Lo siguiente es darte cuenta... Sí, perdona. Adelante, el 2, vamos ya resumiendo, sí. Paso número 2 es darte cuenta que lo que ocurre, el resultado, es un feedback, es información. Uno de mis mentores dice, tu realidad es tu feedback. Y me parece una frase que es de una potencia tan brutal que deberíamos de explicarnos en los colegios.
lo que te está ocurriendo es la consecuencia de tus acciones y tus omisiones. Y si no ocurre lo que quieres, tienes que cambiar tus acciones y o tus omisiones. Y para eso necesitas adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, entender cómo tomas las decisiones, desde qué emoción las tomas, es decir, hacer un autoanálisis que la mayor parte de la gente no hace. Prefiere seguir culpando, criticando, sintiéndose víctima, en lugar de decir, vale, ¿qué puedo aprender de aquí? Pero no llego al aprendizaje porque por medio de una serie de fases, que ya las he repetido muchas veces, pero insistiré otra vez con cariño, me llega información, lo primero que hago es entro en shock. O sea, primero debería contemplar la posibilidad de que no ocurra lo que quiero, pero bueno, una vez que ya ha ocurrido, me llega información, entro en shock, sorpresa. Eso es lo primero que me ocurre, que me puedo llegar a dar cuenta o no, pero me está ocurriendo. Lo siguiente es entro en negación, no he sido yo. Esto ha sido el palo de golf, el taco de billar, el suelo, la pelota, es el gobierno, es mi jefe, es mi pareja, o sea, yo no soy, negación. Tercera fase es me frustro, y es cuando siento las emociones, la rabia, la tristeza, el miedo, etcétera. También podría sentir aprecio, si lo eligiera, pero me tengo que dar cuenta de cómo me cuento la vida. La cuarta fase es lo acepto. Cuando acepto que la realidad, que esto es lo que ha ocurrido, y lo acepto en un sentido completo, no estoy arrepintiéndome, no estoy quejándome, ya lo acepto, vale, esto es lo que hay. Entonces estoy preparado para aprender, porque viene entonces la fase de aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre con lo que yo estaba contando antes? Bueno, y ahí termino la frase, termino el proceso. Después del aprendizaje viene aplicación de lo aprendido y luego viene la integración del aprendizaje y ya tengo un nivel de conciencia superior. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que a mucha gente le ocurre información después de una acción o omisión suya, pasan por sorpresa, entran en negación, después a frustración y ahí se bloquean. Y se bloquean porque tienen el hábito de sentir la emoción que están sintiendo en ese momento. Tienen el hábito de quejarse, tienen el hábito de criticar. Y eso queda ahí bloqueado, ¿no? No continúa el proceso cuando se queda en ese bucle. No, porque sabemos que el cerebro quiere alejarse del dolor y acercarse al placer. Y una forma de sentir placer y que no te moleste ya lo que está ocurriendo es las respuestas cínicas, que son estas tres: queja, crítica y victimismo. Son respuestas cínicas porque no te ayudan a asumir responsabilidad y no te hacen darte cuenta de que en realidad tú estabas provocando aquello. Tú por tu nivel de preparación, tú por tu nivel de habilidades, tú por cosas que no hiciste, porque no buscaste más información. Y no es desde la crítica, no es desde la culpa de que es tu culpa, no, es tu responsabilidad. Tú eres responsable. En inglés la palabra responsable, y en consultoría la solemos desglosar como la habilidad para responder. Si no has respondido como tocaba porque te faltaba, no tienes suficiente habilidad, tienes que añadirle. Por eso está tan de moda, es tan importante el desarrollo personal, el crecimiento, el autoliderazgo, porque al final tú te lideras de una forma inconsciente. Cuanto más consciente la haces, más fácil es que entiendas por qué no ocurre en mi vida lo que yo quiero, porque no estás asumiendo responsabilidad por aprender y prepararte. Aprender de los errores es un proceso que lleva muchísimo esfuerzo, pero ¿cuál es la clave para ti? ¿Es el autoanálisis? ¿Es empezar por reconocer las emociones? Va por ahí entender desde dónde actuamos, desde dónde nos castigamos a veces. Vamos a ese origen, porque si no es así es imposible. Incluso es imposible introducir el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y nos quedaríamos en esa frustración de la que dices, de ese proceso, que es ese bucle en el que estamos muy a menudo la mayoría de las personas. No sé si son dos terceras partes, como decías, o son más, pero que en todo caso muchísima gente y en muchas ocasiones. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo empezar a ser líderes, ¿no?, de nuestras propias vidas? Va por ahí y creo que tiene que ver con lo que vas a hacer en enero, que si quieres ya puedes dar alguna nueva noticia del mentoring que... Adelante, bueno, porque tiene que ver con esto. Hay dos formas de decirlo. Es o tomar conciencia y darme cuenta, porque he escuchado este programa, porque me he leído un libro, porque he visto un vídeo, porque ya me he hartado de que lo que me está pasando siga ocurriéndome y me doy cuenta de que debe haber algo más que esto que me ocurre. Y es tomar conciencia, sería una de las formas. La otra forma, que es la que solemos hacer los coaches, es ayudando a la persona a romper el patrón. ¿Qué significa romper el patrón? Romper el hábito. Es decir, hacerle preguntas que la persona no se está haciendo. Porque la persona que está en un hábito, que está en un círculo vicioso, lo que se está contando todo el día es ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre igual? Se hacen preguntas equivocadas que ponen el foco en el sitio equivocado. Claro, eso es lo más difícil,
Porque fíjate, Mati, te interrumpo porque me parece muy importante. Vamos al médico cuando tenemos un problema Exacto. de físico, del estómago, Ujú. pues nos hemos torcido un tobillo, lo que quieras. Vamos al psicólogo cuando tenemos ansiedad. Sin Bueno, embargo, eso te iba a decir, ahí son los ujú, menos. Al psicólogo ya hay mucho, sobre todo en España hay mucho estigma. sí, sí, sí que El lo hay. psicólogo Ujú, tienes que estar muy desesperado por ir al psicólogo, que es muy sano, o ujú. puede ser muy sano, mejor dicho, si es lo que necesitas, pero sin embargo hay mucho estigma. Sí, pero esas gestiones emocionales o liderazgo emocional, eso no lo hacemos en general. Es un hábito muy poco generalizado el de conocerse o el de elevar consciencia o de ser consciente o autoconsciente. No tenemos que darle nombres muy Ujú. raros porque en realidad pasa por lo que has dicho, autoanálisis. Es decir, voy a Bueno, es en observarme. parte, sí. Voy Eso a es. observarme y voy a pedir ayuda porque no tengo los hábitos. Es como quien no tiene idiomas y va a una academia, ¿no? Para saber Exacto. diferentes idiomas. Además, podemos reducir el tiempo en el que vamos a estar aprendiendo si es una persona que ya sabe, ya tiene los conocimientos adquiridos y encima, además, los ha vivido porque forman parte de una experiencia, ¿no? De un proceso Ujú. propio también, ¿no? Como es tu caso, Mati. Sí. Sí, Llevo el otro día estaba preparando ahora justamente el lanzamiento de la página donde va la gente a informarse, ¿no? El programa que lanzamos en enero, el mentoring, sí. Ujú. que se llama Tu autoridad consciente. Y yo empecé a leer en el año 90 este tipo de literatura. En el año 97 empecé a hacer formación activa en la empresa que dirigía y contratamos a nuestro amigo Juanma, que nos dio 100 horas de formación cuando yo era director general y decidí invertir y nos daba formación viernes tarde, sábado mañana, una vez al mes. Lo hacíamos fuera de horario de trabajo y yo regalaba un día a la gente extra de vacaciones por haber estado en esa formación. Y a partir de ahí yo me enganché, me di cuenta que aquello era espectacular, Ujú. el conocimiento que me daba y me permitía, como yo digo, leer Matrix. O sea, es como ver el código, es como ver la bala venir y la esquivas, ¿no? Y a medida que he seguido trabajando y he seguido formándome, me he dado cuenta que al final no tiene sentido que no estemos liderando nuestro proyecto de vida. Es el proyecto más importante que tenemos en la vida. O sea, Sin si duda. tuviéramos un proyecto que definir, como el más importante, se llama vida. O sea, no tiene otro nombre. No es tu trabajo, no es tu relación de pareja, no es tu relación con tus hijos, porque si no lideras tu vida, tampoco vas a poder liderar bien el resto de aspectos, porque vas a ser un modelo no tan potente para los demás. Por tanto, si empiezas con liderar tu vida, a partir de ahí puedes liderar el resto de aspectos de tu vida, como son tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu relación con tus amigos, tu relación con tus clientes, etcétera, etcétera. Pero necesitas ser consciente de cómo te estás liderando. Eso es un concepto que todavía es muy nuevo. En las empresas se habla mucho de liderazgo pensando en liderar a los demás. Yo digo que eso es un Ujú, concepto equivocado. Liderar a los demás es como liderar ovejas. ujú. Y lo que hacemos es liderarnos, o sea, nos autolideramos y luego lideramos relaciones con los demás. Ellos ya se lideran solos. Tú lo que haces es Claro. liderar la relación que tienes con ellos. Luego no lideras personas, lideras relaciones. Y a Ujú. partir de ahí todo cambia porque hay un respeto por el otro ser humano que tengo enfrente. Me da igual si está en la jerarquía por encima o por debajo mía, si está o no en mi organización. Al final es una actitud con la que yo voy gestionándome. Y esto es lo que queremos trabajar con la gente, ayudarles a darse cuenta de que da igual si es un profesional, da igual si estás en tu casa, da igual qué tipo de perfil seas, aunque es lógico y normal que los coaches, consultores, pequeños empresarios y directivos sean los que más se sienten atraídos por esto, pero en general ayuda a cualquier ser humano. Necesitas liderar tu vida si quieres que tus resultados sean los que siempre has deseado, ¿no? Ujú. Pues la semana que viene podemos hablar un poquito más de este mentoring que será en enero, y Ujú, que va a permitir ese autoliderazgo consciente, porque ujú. además tiene su lógica. Las emociones, entre ellas la felicidad, la alegría, están en nosotros, no en los demás, con lo cual hemos Exacto, de mirar para exacto, adentro y también la rabia está en nosotros, no en los demás. Es decir, exacto. parece que hay que mirar esa introspección, necesaria, es tan necesaria. Por supuesto, buscando fuera también para conocernos mejor, porque a veces para conocernos mejor también hay que mirar fuera, hay que Hay que mirar el contrastar. feedback, exacto, hay que mirar lo que ocurre Ujú, fuera para decir, vale, ¿cómo he provocado yo esto? Y en el viaje, yo llevo, insisto, trabajando en esto 23 años, ujú. o sea, 30 en total, 23 muy consciente, con formación formal, vamos a decir, y con coaches y mentores que me han ayudado a ir descubriendo cosas que ahora para mí son tan obvias que digo, qué suerte tengo de haber llegado a este descubrimiento. Me siento muy agradecido, sinceramente, por haberlo aprendido y por poder compartirlo. Pero no ha sido un viaje automático, no ha sido de un día para otro, ¿no?
Pues agradecida y seguramente agradecidos y agradecidas a nuestros oyentes también de poder conocer tu experiencia y esa oportunidad de lo que se aprende en estos programas aquí en la radio, en el podcast y también de lo que podrán aprender en este mentoring que preparas, que va a ser muy interesante y yo ya digo que yo voy a estar ahí también. Así que, Mati, lo dejamos por hoy. La semana que viene hablaremos del futuro. ¿Qué te parece? Me parece fabuloso. Porque al final, el futuro empieza hoy. O sea que... Pero como no tenemos más tiempo, el futuro lo vamos a dejar para la semana que viene. Mati Gemi, como siempre, un placer. Que pases muy buena semana y ya nos contarás cómo ha ido esta primera semana de vacunaciones. Por cierto, no te he preguntado, ya te lo preguntaré la semana que viene, si te vacunarías. Si fueras, claro, si te tocara ahora, si te tocara ahora, cuando no se conoce nada, solo que ya están las vacunas. Lo dejamos para la semana que viene, Mati, ¿te parece? Ok, dejamos el interrogante ahí. Exacto. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Un abrazo. A ti, Estrella, muchas gracias, también un abrazo y un abrazo para todos los oyentes. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabemos que el fracaso en realidad es parte de la nueva oportunidad, que las emociones condicionan nuestras decisiones y reconocerlas es un buen comienzo para hacerlo mejor la próxima vez. Que sin autoanálisis, sin preguntas y respuestas, aún estaríamos en cuevas y sin luz. Que en nuestro país muchas vidas se apagan antes de tiempo por enfermedades que no son el coronavirus, por negligencias o accidentes, y poco o nada se habla de ello. Ojalá esta pandemia se acabe pronto, pero sirva también para romper hermetismos y avanzar en conocimiento para aprender y salvar vidas. Así que a mí me lo parece, aprender de los errores es el camino hacia el éxito. Es todo. Gracias por escuchar. Estrella Fuertes. La clave del éxito.